El cine mexicano de los 50s y 60s, del siglo XX, estuvo marcado por el melodrama familiar, y salvo honrosas excepciones, no tenía propuesta de autor. Fue hasta los 70s que una nueva generación de cineastas, y sus empresas independientes, dieron comienzo a lo que conocemos como el nuevo cine mexicano. Jaime Humberto Hermosillo, Felipe Casals, Gabriel Retes y Sergio Olovich, por mencionar algunos, cambiaron el rumbo del cine mexicano. En nuestro primer programa, nos recibe el maestro Sergio Olovich y nos habla de su gran trayectoria como cineasta. Maestro, muchas gracias por recibirnos aquí en su hogar. Estamos muy contentos de estar aquí con usted. Y pues bueno, vamos a platicar de lo que más nos gusta a todos los que estamos aquí presentes, de cine. Y de cine mexicano además, que bueno, siempre ha estado en una eterna crisis, ¿verdad? Más o menos, bien. Usted fue un creador de cine independiente. eh, Empezó, desde mi punto de vista, no hay nada escrito al respecto, pero siento que fue de esos rebeldes que no estaban de acuerdo con este cine convencional, con este cine de sindicato que le llaman, ¿no? El famoso cine de oro, que enmarcaba una línea narrativa muy enfocada a la familia, a entretener. Entonces de repente llega este grupo de directores de principios de los 70s a tratar de romper todo esto, algo a lo que se le llama las puertas cerradas del cine de oro mexicano. ¿Qué pasó en esos momentos para que se pudiera dar esta apertura y generar cines de propuesta? Bueno, en primer lugar, no era cine de sindicato, era cine de producción privada, de los productores privados. Los vales de Anda, los Riego, eran las 7 familias, ¿no? Que en los 40, 50 hacían esto que tú llamas cine de familia. Es una película mejor que las otras, ¿no? En toda cinematografía hay una base de cine comercial que es la que sostiene una industria. Son películas en donde pueden ir toda la familia con los abuelos y los niños y todo. Las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, pues todas esas estrellas de los 40, 50, ¿no? Está muy bien, pero Sí. no permitían la apertura de otro tipo de cine. Pues sí, porque había como una especie de control privado de la producción. Y el sindicato, en su momento, la sección de directores específicamente, se cerró y no admitían a nuevos directores. Yo me fui a estudiar extranjero, por eso, porque no había dónde estudiar aquí en México ni cómo entrar al sindicato. Y junto conmigo de mi generación varios, ¿no? Felipe Casals estuvo en Francia, Paul Duca en Francia, Juan Manuel Torres en Polonia, Gonzalo Martínez siguió en Rusia, Pérez Torrente en Inglaterra. Y aquí en México hubo todo un movimiento de cine independiente que propiciaba también el sindicato. Las famosas fueron dos concursos independientes, de donde surgieron cineastas como Alberto Isaac, Jorge Fons, Hermosillo, unos que estaban estudiando en el CUEC y otros que venían como Isaac de, de la prensa, que era periodista, Pepe Estrada, que venía del teatro, y todos por coincidencia regresamos los que estábamos en el extranjero en el año 69 más o menos. Todos, Luis Buch, Casals,
yo, Martínez, Juan Manuel Torres, todos llegamos en 68, 69 a México. Y coincidimos con esta generación que se estaba formando en México. Ponce, Isaac, Estrada, que hizo los Caifanes, como se llama, Ibáñez, en fin. Se hizo una generación nueva, así como, pero no podíamos entrar al sindicato. Y si no pertenecías al sindicato, la ley cinematográfica no permitía que firmaras. La ley del 49. Entonces lo primero que hicimos fue formar empresas productoras nuestras, no las tradicionales sino nuevas. Yo formé junto con otras personas Cinematográfica Marco Polo, y Casals, Alfa Centauri, Ramiro Menéndez hizo otra, ya no me acuerdo cómo se llamaba. En fin, y también empezó a producir la sección 49 de STIC, y coincidió toda esta generación nueva con el cambio de gobierno. Entró en 70 el gobierno de Echeverría. Lo importante es que su hermano, Rodolfo Echeverría, que era actor, se llamaba Rodolfo Landa, lo nombraron director del Banco Cinematográfico, que daba los créditos para las películas. Y Rodolfo, junto con nosotros, logramos que finalmente derrocáramos al secretario general de directores y pudimos entrar una generación de 15 nuevos al sindicato. Ya dentro del sindicato, aunque no teníamos ni voz ni voto, pero sí estábamos dentro, ya podíamos firmar. Y es como yo personalmente debuté en 71 con mi primera película de Muñeca Reina, pero todos debutamos en esos años. Fons, Hermosillo con La verdadera vocación de Magdalena, Isaac, Arao también. Todos debutamos en esos años. Además de esto, había esta situación cooperativista. ¿Ustedes se adelantaron a una época aquí en México? O bueno, si nos vamos hasta la época de Tata Cárdenas, a lo mejor se atrasaron, ¿verdad? Depende del punto de vista. Pero pensar en un cine cooperativo, ¿eso es posible? Mira, como no queríamos depender de los productores establecidos, privados, que trataban a los directores como empleados, y uno tenía que firmar como ellos querían, hicimos nuestras propias productoras. Y en mi caso, primero Marco Polo, y después creamos Daza Films, Directores Asociados, Sociedad Anónima, que era una sociedad anónima, pero internamente éramos puros directores, no había productor. Internamente trabajamos como cooperativa. Fue el inicio de lo que después fue un movimiento cooperativo en el cine en los 80s, 90s. NASA Films comenzó en el año 73 y logramos producir más de 20 películas, todas de nuestra generación. Ahora, a lo mejor en ese momento no lo sabían, pero desde mi punto de vista hicieron un hito en el cine mexicano. Yo siento que no se ha logrado superar esa etapa, porque no se esperaba un regreso en taquilla. Entonces dio rienda suelta a la libertad creativa, a la libertad narrativa.
Y entonces, a lo mejor, aunque no sea muy valorado por las nuevas generaciones, pero es un ejemplo a seguir para las nuevas, para aquellos que quieren hacer cine independiente y quieren poner en pantalla lo que quieren, no lo que les piden que pongan. Es lo que se llega a llamar la generación de los 70s. Pues todo el sexenio Echeverría y luego gran parte del sexenio López Portillo. Esta generación, es que habíamos estudiado eso, no hemos improvisado. Aunque en la época llamada de oro hubieron buenos directores, no podemos negar ni a Buñuel, ni a Lino Fernández, ni a Gabriel Figueroa, ni a Gabaldón, ni a Galindo, etcétera, ni antes de Fuentes, ¿no? No, claro. Eran en realidad ellos mínimas dentro de una muy gran producción comercial. Y cuando llegamos a finales de los 60 a formar esta nueva generación de ruptura de lo que se llamó el nuevo cine mexicano, que era auténticamente nuevo, porque las puertas del sindicato habían estado cerradas por 20 años y no había una revolvencia de nuevas generaciones. Y rompimos, gracias al apoyo de Rodolfo Echeverría en el banco, una nueva totalmente generación que en una época del mundo en donde había mucha efervescencia política, la Revolución Cubana, Allende en Chile, el socialismo en Rusia, el socialismo en China, en Vietnam, los movimientos sociales del 68 en Francia, en París, en México en 68. Había mucho movimiento social y político. Nosotros fuimos educados en ese mundo, ¿no? Nuestro cine de la generación de los 70 es fundamentalmente un cine de cuestionamiento social, inclusive político. Eso nos lleva a su obra, a lo que usted puso en la pantalla, lo que nos dejó para apreciar y tomar de ejemplo para nuevas películas. Me gustaría enfocarme un poco más a su obra. Por ejemplo, su ópera prima, Muñeca Reina. Hace adaptaciones de novelas. ¿Fue lo que lo inspiró a empezar en el cine? Muñeca Reina es un cuento de Carlos Fuentes. Yo cuando estudiaba en Rusia, filmé como ejercicio de estudiante un pedazo de La muerte de Artemio Cruz, un capítulo de la novela. Y me quedó el gusanito de hacer algo más de Carlos Fuentes, que creo que es un gran escritor. Y cuando llegué a México y formé primero la compañía Marco Polo, yo y mis colegas, yo hablé con Carlos Fuentes, lo conocí, y le dije, quiero filmar Aura, que es una novela corta de él. Y me dijo, no, Sergio, porque ya está vendida a un productor italiano. Pero te sugiero un cuento que tengo que se llama La muñeca reina. Es un cuentecito de 6 páginas. Lo leí y dije, Carlos, gracias, pero me gusta más el cuento que Aura. Así que, adelante, si me permites, la voy a adaptar a un guión y luego a película. Y me dijo, lo escribes tú porque yo como guionista no sirvo. Y entonces hice el guión, a Carlos le gustó mucho y filmé la película. No es una película directamente de cuestionamiento social,
pero sí es un personaje que vive un mundo interior que él mismo se ha fabricado porque está muy descontento con la vida cotidiana que él lleva, o sea, la sociedad en que él vive. Lo lleva finalmente a la si no demencia, de plano extraerse de la realidad y vivir una realidad que a él le gusta más, que era su pasado cuando él era niño. ¿Viste la película? Claro, por supuesto. En ese sentido hay una crítica social ya en Muñeca Reina. Y una Ofelia Medina fabulosa, ¿no? Ay, Jovencita, tenía 18 años, 18 años. una maravilla. Y Elena Rojo, Claro, también Elena Rojo. muy linda. Elena tenía 25 años, Ujú. acaba de morir. Sí, hace poco, hace poco. Bueno, y esta situación de la psicosis humana y también la lucha de clases, le mezcló después la lucha de clases, ¿verdad? Coronación. ¿Qué me platica de Coronación? Esta situación que me recuerda mucho a Pepe Estrada, el tipo de cine de lucha social, los de arriba, los de abajo, y el declive de los de arriba, ¿no? Tienen que adaptarse a una nueva vida que no aceptan. Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por ejemplo, la plática de Coronación. Bueno, Coronación es una novela de José Donoso, un escritor chileno. No fue propuesta mía, me lo propuso Plaza Films. Y Plaza Films era una empresa productora cuyos dueños eran Fernando de Fuentes y Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa hizo la fotografía, ¿verdad? De esta. Sí. Leí la novela y le vi mucha posibilidad, la adapté de toda México. Tropicalizada. Pues no, porque México, la Ciudad de México no es tropical. Pero como todo sucede dentro de una casa, con una familia porfiriana que está, como quien dice, divorciada ya de la realidad que viven la abuela y el nieto y las sirvientes que también son viejas, todos en una burbuja del pasado, contra un presente que es la muchachita que hace Leticia. Leticia Perdigón, hermosa. ¿Cuántos años tenía Leticia? También tenía como 18, muy jovencita. Leticia, su novio, el hermano novio Sergio Jiménez, toda esa realidad que es el México real, chocaba con los habitantes de esta casa, ¿no? Y hay ese choque social, político inclusive. Una clase totalmente decadente en vías de desaparición y una clase joven todavía muy confundida y hasta delictiva inclusive, pero que es el empuje del Nuevo México, ¿no? Eso es Coronación. Pues casi todas mis películas tienen connotaciones sociales, ¿no? Ernesto Alonso se vuelve loco en algún momento. Ernesto Alonso se ve loco porque no puede con la realidad que lo rodea. Se tiene que refugiar en esa casa con su abuela cuando la realidad está personificada en la muchacha, Leticia Perdigón y todo su novio y todo lo demás. No puede. Y otra vez termina huyendo de la realidad, ¿no? Claro. Y luego esta misma temática, bueno, a lo mejor no la misma, pero sí una muy presente hoy en día, la intolerancia. Siempre los de arriba viendo a los de abajo como que viven en otro mundo, viven en otra realidad, y mientras ellos vivan aparte, yo no tengo problema, pero cuando empieza la relación, hablo de llovizna,
Cuando empieza la interacción entre estas dos clases sociales, viene una intolerancia terrible. Me acuerdo mucho el dueño de una taquería que le puso el cuchillo hace poco a un taquero, a un taquero, ¿no? ¿Se acuerda de esa noticia? Algo parecido, llovizna, esta intolerancia al mundo indígena. Mientras yo viva mi mundo feliz, lo demás no importa. Cuando se me cruza un indígena o gente que no piensa como yo, ahí entra un conflicto. Platíqueme de llovizna. ¿Estoy mal? Yo hice la filmé en el año 77, o sea, hace más de 50 años. Sin embargo, siendo una película absolutamente actual, porque el tema es el el México en que vivimos, que es un México de dos mundos, el mundo indígena, el mundo trabajador, campesino, el mundo de los mestizos, de los pobres, y el mundo de los ricos y de la clase media cómoda. Y ese es el México de hoy, que estamos viviendo hoy con López Obrador y primero los pobres, ¿no? Y la marcha de hoy, los ricos en el Zócalo, ¿verdad? Todos vestidos de rosa. Una intolerancia absoluta. Absoluta. No entienden nada. Igual que mi personaje, en Llovizna. Son unos pobres campesinos que son albañiles y vienen enterradas la hermanita y la hija de ellos. Están tristes, inclusive medio tomados porque pues vienen del entierro, van hacia la capital, les cae la noche, no tienen cómo llegar. Y este que va en su camioneta que se ha peleado ridículamente con su novia y llega y va con 100,000 pesos en el bolsillo y de repente el encuentro de estos dos mundos, el mundo indígena, campesino, trabajador, albañil, y el mundo burgués, ¿no? La oscuridad de la noche lloviendo, este señor se deja los pantalones de miedo. Yo alguna vez me sucedió que se me paró el coche en una carretera de noche y aunque no pasó nada, el puro hecho de estar en la noche en una carretera solitaria, lejos en lugar desconocido, me dio mucho miedo. Nada más fue el hecho en sí. Imagínate que le cae un cuatro pedazos que Usted la escribió, ¿verdad? está basado en un cuento de Juan de la Cabada, se llama Llovizna, pero el cuento es de 4 paginitas. La película es mucho más que el cuento, mucho más. El cuento es un cuento muy sencillo. Yo lo convertí en un choque entre dos mundos, dos clases sociales. Y no se vuelve loco al final, pero sí un remordimiento que no se le va a acabar en el resto de su vida. El final se lo dejamos para el que lo vea, ¿verdad? Pues sí. Para que vea la película. Claro. La siguen pasando mucho. Sí, por supuesto. La pasan en el 11, en el 14, en el 22. Y también inclusive en los canales estos de, de Televisa y TV Azteca. Es una película que gusta mucho, asombra, porque además es una película de suspenso, ¿no? Entonces el que la está viendo también se involucra en el suspenso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se dice que todos los cineastas tienen divas. ¿Tienen qué? Divas. Divas. Divas, sí, una diva. Usted lo sabe, maestro. Por ejemplo, se me ocurre Cecilia Roth y Pedro Almodóvar, ¿no? Bueno, sí. Así como, le encanta trabajar con ella. Usted tiene una diva.
¿Me preguntas o me dices? Le pregunto. Bueno, y también le digo, yo quiero que me diga quién es. Bueno, tenía muchas divas, pero quizás la diva, si hay que llamarla así, mi actriz, por muchas razones favorita. Primero porque es una gran actriz, amiga de mucho tiempo. Fue mujer de Juan Manuel Torres y una mujer muy talentosa, muy inteligente, Bella Casanova, que además ha trabajado conmigo en 4 películas, en Esperanza, en Infierno Todos Temido, Jovencita en el infierno, ¿verdad? en Llovizna, y en cuál otra, Claro Oscuro de Luna. en Claroscuro, 4. Y es me parece una gran persona. Todavía tiene amistad con ella. Sí, sí, nos hablamos muy seguido. Por desgracia ella está muy enferma, engordó mucho y bueno, la vejez no siempre es buena para algunas personas. La otra opción es peor. De morirse, Claro. pues quién sabe. A veces la muerte es así como un paso a otra vida, ¿no? Solo un paso. Yo no soy religioso para nada. No creo en ningún Dios, no más en Dios, en ninguno. Me parece toda una patraña espantosa para engañar a la gente, las religiones. Perdón si ustedes son muy creyentes o no, pero, pero sí creo que viendo hacia el cielo, vemos tantas estrellas. ¿Cuál es la razón de todo eso? Tiene que haber una razón, ¿no? Por lo tanto, la razón es la vida. O sea, las estrellas son la vida también, no más nuestro planeta. Entonces, si la razón es el universo, la vida, pues hay vida más allá de la muerte física. Es como si nos salimos a la calle y nos ponemos un abrigo. Ay, otra vez. Nos ponemos un abrigo, nos abrigamos bien, pero cuando entramos a un lugar caliente nos lo quitamos. Igual la vida es, te pones un abrigo cuando naces, que es tu cuerpo, y ya luego cuando te vuelves más sabio, más inteligente, que ya sientes más la eternidad en tu persona, es cuando ya es tiempo de quitarte del abrigo. Es la muerte. Pero pues a la muerte le han dado una connotación negativa. La muerte, ay, qué miedo. No hay que tener miedo. Es parte de la vida. Sin muerte no hay vida. No puede haber vida sin muerte. Como no puede haber calor sin frío, ni altos sin bajos, y así todo, ¿no? Entonces, si no hay muerte, no puede haber vida. En fin, Por supuesto. ya nos fuimos por otro camino. Bueno, así lo conocemos un poco más, ¿no? Muy bien. Oiga, y después El infierno de todos tan temido. Manuel Ojeda, que se vuelve medio esquizofrénico, ¿verdad? Es una novela de Luis Carrión, se llama. La novela es larga. Dígame una cosa, ¿usted tiene alguna experiencia, conoce alguna clínica que haya trabajado de esa manera? Para hacer esa película, me pasé más de 6 meses recorriendo los hospitales de enfermos mentales. Y lo que enseña una película es nada comparado con lo que yo vi. Era espantoso. Los electroshocks eran horribles. Y los enfermos mentales. La película está basada en hechos reales. Luis Carrión era así, es el personaje de la película, con altibajos emocionales, ¿no? Hay gente así.
Luis Carrión terminó suicidándose, el autor de la novela. ¿Este personaje estaba afectado por el alcohol? Pues digamos por un resentimiento social, ¿no? No, para decirlo burdamente, no tragaba a la gente que cometía injusticias, ¿no? Y en ese desequilibrio que él tenía de protesta social, pues lo combinaba con la droga y el alcohol, ¿no? Y eso lo llevaba a un nivel de esquizofrenia muy, muy peligroso. Y para la gente que nos está viendo, digo, usted, para darles algo optimista, ¿usted cree que ya estos centros de atención a enfermedades mentales han evolucionado? ¿Qué sabe usted? Tengo entendido que sí, pero todavía siguen haciendo distorsiones. Dicen que no, pero sí los hacen. No hay otra forma de apaciguar un enfermo violento, pero es una forma muy violenta de apaciguar la violencia y acaba con las neuronas del paciente. Lo apacigua, pero convierte casi en un zombie, ¿no? Un hombre que ya no piensa, no, nada. Y la frase célebre que lo trajeron por macizo, ¿verdad? Por macizo es enano. Enano, así Pues la es. película es un micromundo de lucha social dentro Del centro. del centro de rehabilitación. Los enfermos contra los médicos y los enfermeros. Y ahí pasa algo increíble, algo que sería muy difícil que sucediera, ¿verdad? Los enfermos ganan. Pues se amotinan, ¿verdad? Con ayuda de amigos externos Con Gabriel Retes, ¿verdad? que Un Gabriel había, Retes por ahí sale. que había hecho. Gabriel fue alumno mío cuando empezó y luego trabajó en varias películas mías también, Gabriel. Un cineasta muy de izquierda. De Sí, más. sí, de izquierda, sí. Todos éramos más o menos de izquierda, unos más, otros menos. Muy bien. Y luego, para mí llega una película después de esto, que para mí, desde un punto de vista personal, es así como su obra cumbre, Esperanza. Esperanza habla, pues sí, evidentemente habla de su familia, ¿verdad? Habla de su papá, pero habla mucho de la época de la expropiación petrolera. Esperanza se forma, es una eh, película en forma novelada de la vida de mi padre. Mi padre fue ingeniero petrolero de origen ruso. Bueno, viste la película, ¿no? Claro. La película otra vez es las revoluciones, o sea, el pueblo, la rusa y la mexicana, contra la opresión de los oligarcas y los ricos, ¿no? En Rusia y en México. Y luego la época cardenista, donde se expropia el petróleo y se descubre el petróleo en México. Mi papá tuvo mucho que ver con eso. Descubrió el petróleo en Tabasco, que es el estado petrolero de México, ¿no? Tabasco. Él conoció a mi mamá tabasqueña. Oiga, ¿y cómo es posible que haya nacido en Sumatra después de que su papá se vino a Tabasco y estaba por ahí echando novia? Platíqueme. No, se casó con mi mamá en el 87. No, perdón, en el 37. Ya eran esas épocas, pues. Sí. Y después se fue a Sumatra de vacaciones o ¿qué sucedió? No, el 38 de la expropiación. Y él trabajaba para una empresa que se llamaba El Águila, que era en realidad la Shell Company. La Shell es una transnacional hasta el día de hoy enorme, holandesa, inglesa. Y le ofrecieron a mi papá
un contrato muy bueno para ir a ver. Mi papá para entonces ya era un ingeniero petrolero muy importante, para ver qué tanto petróleo había en las Indias holandesas. Hoy ese territorio es el país que se llama Indonesia, pero entonces era colonia holandesa, y por eso el Águila, la Shell, era holandesa, le ofrecieron un contrato de 2 años para buscar petróleo en la isla de Sumatra, que es una de las islas de Indonesia. Y mi papá se llevó a su mujer y a su hijo mayor, que estaba chiquito. Y bueno, se iban a regresar antes de que yo naciera a México, terminando el contrato que él tenía. Regresar a trabajar otra vez en Pemex. Pero llegaron los japoneses en el 41, antes de tiempo. No pudieron regresar. Y yo nací ahí, Por cuestiones de la guerra, nació en Sumatra. en la guerra. Y les quedaba 2 opciones: o campo de concentración japonés, o embarcarse en el último barquito que salió antes de que se cerrara totalmente el territorio por los japoneses. Y se subieron al barquito y navegaron casi 2 meses por el Pacífico, Increíble. esperando que en cualquier momento surgiera un submarino japonés y los hundiera. Casi usted nacía en un barco. Nací en la isla de Sumatra y a los 4 meses estaba yo en el barco, en una canasta. Ahí, ahí fueron mis primeros Se meses. sintió Moisés por un momento, ¿verdad? Y por suerte no hubo, porque el barco bajó hasta la Antártida y luego subió por toda América del Sur. Y entonces no atravesó el Pacífico, sino le dio toda la vuelta. Y en esa forma evitaron los barcos de guerra japoneses. Los cañonazos. Muy bien. Y esto nos lleva a las coproducciones. Esta película de la que hablamos, de Esperanza, no fue nada más recursos mexicanos. Hubo locaciones en Rusia. Mitad Rusia, mitad México. Una Así coproducción es. con entonces la Unión Soviética todavía. Era una película, el Estado ruso soviético con el Estado mexicano. Se acababa de fundar, yo fui fundador de IMCINE, y era una empresa estatal. Entonces era Estado de México con Estado soviético, coprodujeron la película. Me costó mucho trabajo levantar ese proyecto. Pero le quedaron ganas de hacer otra película en coproducción con Un claroscuro de luna. Pues sí, pues fíjate, yo viví 8 años en Rusia estudiando cine. Entonces pues me quedó pues mucho gusto por esa sociedad, ese pueblo ruso que es maravilloso, una cultura rusa extraordinaria. Y me gusta mucho Rusia. Oiga, Yo soy 100% tabasqueño y 100% ruso. eso nos da un 200%. Está en la película Tabasco y Rusia, y también en la otra coproducción, en El claroscuro de la luna, filmé mitad de la película en Tabasco, mitad en Rusia. Oye, y se consiguió a Jorge Sanz Jorge Sanz, sí, nosotros trajimos de España. con Arcelia Ramírez. Arcelia Ramírez, que tenía 30 años de edad, pero la película parece como de 20. Ahí combina muy bien la situación todavía social, por supuesto. Matan al novio, ¿verdad? Por ahí, por cuestiones políticas. Se trauma a Celia Ramírez. Pero está la cuestión, podemos novelarlo un poquito en lo romántico, el final, ¿no? Tratar de reconstruir la vida. Pues es la historia, no tanto de ella, aunque ella es la que pierde la memoria y todo eso. Es la historia del papá,
un ruso que emigró, que fue de la guerra a México, se casó con una tabasqueña, se hizo de una plantación, y luego cuando murió su mujer, cuando murió todo y su hija se enfermó mentalmente, se regresa a su pueblo 50 años después a Rusia, ¿no? También el choque sociopolítico con la Rusia nueva que empezaba un capitalismo muy brutal, ¿no? También es una película con mucha, mucho contradicción social entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Lo anterior y lo de hoy. También es una película, también como dices tú, romántica, también tiene su historia de amor, primero con su novio mexicano y luego con su novio ruso, ¿no? En fin, No está peleado. pues ¿por qué va a estar peleado? El amor es todo, ¿verdad? El amor está en todos lados, entre los ricos y los pobres, los buenos y los malos. Eso nos une. El amor es, es una de las condiciones de la vida. No puede haber vida humana sin amor. ¿Cuál es su película favorita de usted? Esa pregunta me la hacen siempre. A todos mis colegas les hacen la misma pregunta y todos hemos contestado lo mismo. Son como los hijos, todos son diferentes, pero a todos los quieres. Recomiéndenos a las personas que estamos viendo este video una película de cualquier director, de cualquier país. Bueno, las películas importantes o las películas que me gustan. La que a usted le guste. Son cosas diferentes. La que a usted le guste. A Recomiéndenos una a película. veces puede ser importante que me guste también. Pero obvio, más bien, no película, yo te puedo decir de cineastas, ¿no? Me gusta mucho el cine de Visconti, italiano. Más que Fellini. Fellini se volvió muy famoso, pero Visconti es un cineasta mucho más profundo. Fellini es más de época. ¿El ladrón de bicicletas? Visconti, no. Ando mal, ¿verdad? Ese era de Sica, Sí, exactamente. que también era un gran cineasta. Bueno, También iba del cielo al infierno de Sica, ¿no? Hizo cada cosa. después, pero en la época después de la guerra, el cine italiano, que no había un centavo, pues es el nuevo cine italiano, ¿no? Visconti, Antonioni. El neorrealismo. Neorrealismo italiano. Ahí empiezan todos ellos. Pasolini, en fin. Otro cineasta que me gusta mucho es el sueco Bergman. Filosofía absoluta. Me encanta. Es que el cine es filosofía antes que nada, ¿eh? Está muy emparentado el cine con la filosofía. El cine está muy emparentado con la filosofía y con la música. Maestro, ¿cómo ve el cine mexicano hoy en día? Mal. Mal, por desgracia, porque después de tantos años de neoliberalismo, ¿qué hace el neoliberalismo? Individualiza a las personas y acaba con el trabajo colectivo. Convierte a cada uno enemigo del otro, el neoliberalismo. Y en el cine pasa eso. Los cineastas se odian unos a otros y impera la idea de que el valor más importante es el dinero. Entonces los cineastas actuales, los nuevos jóvenes, piensan en hacer dinero con el cine. No hacer cine por arte, por gusto, por pasión, sino porque van a hacer dinero y van a ir a Hollywood
y se van a convertir en otros Iñárritus o del Toro o Cuarones, que ninguno de los tres me gusta. ¿No le gustan? No, no, son muy aburridos. No me gusta. ¿No le gusta Roma? No, para nada. Es una película fallida. ¿Qué me dice? Es que todos ellos no dicen nada. Hacen cine con mucho dinero, lograron, eso sí, hacer lana. Y ¿El periodo español del Toro? de los tres de todos el que más me gusta. Pero de todo no hace cine, hace cómic. Ya hace cómic, por supuesto. Hace cómics. Todos sus películas son como cómics. Muy bien. ¿Qué consejos le da a los nuevos cineastas que quieren hacer producciones independientes? Pero lo que importa es películas que hablen de la vida, de los problemas sociales que hay y que dejen al público una lección, una idea, un pensamiento que ayude a ser mejor persona al público. Uno hace cine para el público, para uno mismo, porque a uno le gusta el cine, es pasión, pero sin público no hay cine. El otro día Mariano Navarro, la directora de IMCINE, nos presumió que se están haciendo más de 200 películas. Y yo pregunté, ¿cuántas se han exhibido? No, bueno, como 30. Pues entonces se han hecho 30, las demás no existen, porque no han llegado al público. No existen. Es un problema del cine mexicano hoy, es la exhibición. Está en manos de dos monopolios, Cinemex y Cinépolis. De la REA. La REA y Cinépolis, que exhiben 95% cine norteamericano. Entonces el cine mexicano no tiene salida, porque en el 90 y tantos, Reina de Gortari vendió todas las salas de cine a operadores de teatros, se las entregó a Salinas Pliego, y Salinas Pliego las convirtió en bodegas y en tiendas de Electra. No hay salas para el cine mexicano. ¿Podemos ir a las redes sociales para estrenar nuestras películas? ¿Cómo? ¿Sería buena idea utilizar las redes sociales para exhibir nuestras películas? No, se exhiben. También se hacen buenas películas, ¿eh? Pero de las 200 que presume María, buenas no pasan de 5, ¿eh? Que uno diga, bueno, ahora sí, vi una buena película. La mayoría son cine para hacer dinero. Eso es muy triste, ¿no? Es como pintar para hacer dinero, o escribir para hacer dinero, o hacer teatro para hacer dinero. Esas películas violentas de narcotraficantes, negativas, pesimistas, no hay nada bueno, puras malas palabras, escenas de desnudos que no se necesitan, se ponen nada más para el morbo del público, ¿no? Está muy mal el cine actualmente. Y ahora hay como 50 escuelas de cine, ¿verdad? Pero no saben enseñar cine. Enseñan la técnica del cine. Aprenden a escribir un guión, a fotografiar, a mover la cámara, etc.
Pero el cine no es eso, el cine es un lenguaje, es lo que uno dice. El consejo sería socializar el cine, ¿verdad? Dignificar el oficio cinematográfico con un lenguaje social. Social y humanista, ¿no? Esta técnica, esto que tengo aquí enfrente, que son camas, son el equivalente al lápiz y el papel de un escritor, o la computadora hoy, es lo mismo, o la pluma y el papel de un compositor. Lo que sale viene de adentro, es la creación, el sexto sentido creativo, que no todo el mundo tiene, o todo el mundo tiene, pero no para el arte. Pero puedes tener para ser un buen carpintero, un buen plomero, o un buen maestro, etc. Todo el mundo tiene su talento. Entonces, un buen cineasta es que tiene talento para hacer cine. No todo el mundo lo tiene. No todos están invitados. No. Es un talento que es un diamante bruto, que naces con él y luego lo vas puliendo hasta que finalmente logras hacer una obra. Maestro, un mensaje final que quisiera darle a la gente que va a ver este video. Un mensaje final en relación al cine. Lo que usted guste. Pues el cine tiene que tener una base social. Tiene que hablar sobre los problemas del mundo. Y los problemas del mundo no solamente son los políticos, también pueden ser los emotivos, los de la interrelación humana, etc. Y que el arte siempre debe ser positivo. Un arte negativo es un arte fascista. Tiene que ser positivo, el arte tiene que engrandecer, no decrecer. La Mona Lisa es un gran arte que la ves y que te engrandece. O la novena de Beethoven la escuchas y te engrandece. O una novela de Hemingway te engrandece. Eso es lo que es el arte. Debe ser social, humano y con una actitud positiva ante la vida. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias por servirnos aquí en su casa. Somos muy felices de toda la plática que nos ha dado y seguramente haremos muchas cosas conjuntos y esperemos que mucha gente nos ayude viendo este video y que podamos hacer más y viva el cine mexicano. Tengo muchas otras películas, ¿eh? Claro, claro, hay muchas cosas en el tintero. Hice una hasta con los Bukis. ¿No lo has visto? No, no la he visto, no la he visto, ¿Verdad? maestro, no la he visto. Se llama ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sí. La canción. ¿Tú sí la has visto? Tenemos tarea para la próxima. Y es los Bukis y tiene su ángulo social y político. Con todo gusto lo veremos, maestro. Muchísimas gracias.